están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Tenemos invitado esta mañana para nuestra entrevista política al congresista de Peronos por el Cambio y vocero, además de la bancada, Juan Cheput. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás, Juan? Bien, la noticia de por lo menos el tramo final de la semana tiene que ver con las encuestas. Hubo una primera de Datum y luego ha aparecido el fin de semana la de Ipsos, y las dos, digamos, son consistentes en registrar una caída en la aprobación de el presidente de la República. Una habla de 43%, la caída es hasta 43%, y la otra habla de 45%, y en ambas la desaprobación supera ya a la aprobación, lo que es un momento crítico cuando se produce ese cruce. ¿A qué atribuyes tú estas cifras? Y en realidad la pregunta debiera ser al revés. ¿Preocupan estas cifras? Porque una reacción clásica es, bueno, nosotros no podemos gobernar mirando las encuestas. Y si sí preocupasen, ¿a qué le atribuyes la caída de la aprobación y el incremento de la desaprobación, que es más fuerte, digamos? No, por supuesto que son importantes todas las encuestas, por una sencilla razón. El hecho de que nosotros tenemos una bancada minoritaria nos obliga a tener un indicador de popularidad para el gobierno y el presidente relativamente alto. Si bien es cierto, es aceptable el 45-43%, tenemos que hacer esfuerzos para mantenernos alrededor de esa cifra por esa circunstancia que te he señalado. Y sobre todo si unos cuantos meses atrás se llegó a 60 y tantos %, ¿no? Claro, al tener nosotros a 72 adversarios en la oposición, con una mayoría absoluta, lo que nos da legitimidad es tener un mínimo de popularidad. Por eso es importante hacer política y darle importancia a la política. Pero esa popularidad no puede ser conseguida, digamos, sobre la base de hacer cosas que la gente aplaude inmediatamente y que tengan un costo en el mediano o largo plazo. No, pero sí sin hacer populismo, quiero decir. No, pero sí se construyen colocando la agenda, explicando, polemizando, debatiendo, etcétera, etcétera. Okay, por ejemplo, es un componente político, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa no se está enfocando en este momento y que si se enfocase y se pusiera en la agenda, tienes tú la impresión, revertiría positivamente en la aprobación presidencial? Yo creo que hay una gran cantidad de dispositivos económicos que benefician a la MIPE, que significarían en estos momentos algo alentador para ese inmenso sector. En el ámbito de la seguridad, el hecho de que se ataque a uno de los generadores de más cantidad de problemas a la gente, al ciudadano de a pie, como el robo de los celulares, evitando de que esto se convierta en rentable, es otro elemento importantísimo. La reestructuración de justicia y todo lo que significa en términos de penalidades, de seguridad, de mejora de salud, de infraestructura penal, es una cuestión que se tiene que transmitir. Pero es decir, cosas que se están haciendo pero que no se divulgan, ¿no es lo que me estás diciendo? Sí, creo que se tienen que divulgar con mayor énfasis y sobre todo tener capacidad de colocar la agenda. Mira, yo concibo a un ministro no solamente como una persona técnica, y no me estoy refiriendo a nadie en particular, pero ni mucho menos como solo un consejero presidencial. Yo creo que ese no es el papel de un ministro, ser consejero presidencial, salvo en asuntos de su sector, cuando el presidente lo convoque, sino fundamentalmente para colocar la agenda, participar en el debate, tener el criterio suficiente como para poder influenciar en la formación de opinión pública y, cómo no, también debatir con el Congreso cuando sea así necesario. Bueno, pero siguiendo tu hipótesis, si las cosas fuesen así como las estás describiendo, eso explicaría que la aprobación, la no divulgación de los eventuales aciertos del gobierno, explicaría que la aprobación no se incrementase, pero acá la aguja se está yendo hacia abajo. O sea, que sucede algo más aparte de la no divulgación de estos logros que está golpeando. Lo que pasa es que no hay que circunscribirnos solo a la comunicación política, ¿no? Sino a la posibilidad de colocar la agenda. Yo creo que el presidente sí está haciendo una buena labor desde el momento que está recorriendo el país. Él está cumpliendo su papel. Él integra, convoca, busca consensos. Ese es el papel del presidente. Plantea políticas, etcétera, etcétera. Entonces, el problema está en cómo el gobierno en su conjunto empieza a articular mejor una política que tiene que ver con los elementos que he mencionado, ¿no? Colocar la agenda, polemizar, cambiar rumbos de opinión, ¿no? En algún momento, inclusive, entrar al debate abierto y franco, en coordinación, obviamente, con la bancada. Yo creo que si no se hace algo distinto,
se corre el peligro que la popularidad siga descendiendo y se le atribuya al gobierno simplemente una opción reactiva, ¿no? Cuando no es así. Yo veo que el gobierno está haciendo un buen papel, específicamente el presidente, pero falta el otro componente. Y te digo, eso es importante por la sencilla razón que nosotros dependemos, al tener una bancada pequeña, de la legitimidad que te da la popularidad. Y por eso es importante y fundamental reconocer el papel de la política. Pero tiene que haber, como te decía en la pregunta anterior, algún elemento adicional que está golpeando y está empujando hacia abajo la popularidad. Una hipótesis es que la sensación general de corrupción de la clase política, que justificada o no, por supuesto, que transmite el caso Lavajato, no solamente Odebrecht, sino los otros casos, digamos, concomitantes, golpea también al gobierno, porque hemos visto que cae la aprobación de Keiko Fujimori, la aprobación no, sino sube la desaprobación de Keiko Fujimori, sube la de Luz Salgado, y en todos esos casos uno puede encontrar, digamos, explicaciones que tienen que ver con la persona específicamente, pero lo que no se puede dejar de ver es que para todos ha llovido, ¿no? Mira, si la clase política está parada en la esquina, Lavajato es el auto que pasa sobre un charco y salpica a todos, sin excepción, ¿no? Entonces, a uno les cae más, a otros les cae menos. A los que le cae mal van a tener que ir a la lavandería, ¿no? A tener que purgar su suciedad. Y a los que le cae menos, bueno, pues van a tener que ver por qué estuvieron ahí. Entonces, ese es un caso emblemático que yo creo que el gobierno debería entender que es muy caro para la ciudadanía en términos que está observando qué es lo que se hace. La figura de la señora Julia Príncipe creo que juega un papel fundamental. La bancada tiene que ayudar a los propósitos de la ministra de Justicia en dar todas las facilidades. Yo no veo, por ejemplo, cambiando las leyes que regulan su actividad a ese tipo de facilidades. Bueno, dando todas las facilidades para que la... ¿Pero qué facilidades puede dar el Congreso? Pues? En primer lugar, recursos. Mira, lo que sucedió en el año 2000 fue fundamentalmente... Los recursos no los da el Congreso, pues, ¿no? No, pero facilitando, cuando te hablo, por eso hablé de la ministra de Justicia. Sí. Cuando en el año 2000 empieza todo un proceso de investigación con Valentín Paniagua, se brindaron recursos e inclusive se generaron comisiones ad hoc para facilitar, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, todo tipo de investigación. Entonces, el gobierno sí puede jugar un papel acá, garantizando la objetividad y los recursos que necesitan comisiones especiales, porque, como tú bien has señalado, eso está involucrando ya a todos, sobre todo a expresidentes y a dos alcaldes, uno en ejercicio y la alcaldesa, y la sensación que existe en la ciudadanía de hartazgo ante una falta de fuerza en la lucha contra la corrupción es algo que podría afectar al gobierno, ¿no? No solamente estamos hablando de indicadores en servicios como salud o educación, de lucha contra la corrupción, reactivación económica, que tiene que ver con las promesas que hizo el presidente, sino sobre todo ese tema que hoy está en la retina de todos, ¿no? El tema de Odebrecht y Lavajato. Más aún cuando ya hay señalamientos, ayer lo hemos visto en un programa, en concreto a los tres expresidentes. Antes se decía que García no aparecía, bueno, ya apareció. También en el caso de Camargo Correa, junto a Toledo y junto a Ollantumal. Entonces, el tema promete mucho para ese verano en términos de protagonismo mediático, y el gobierno tiene que facilitar las cosas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, y en particular el presidente, para curarse en salud? Porque claro, él fue ministro de Economía y luego primer ministro durante el gobierno de Toledo, que está comprendido dentro del periodo a investigar y donde se produjeron, digamos, las situaciones de coima que ahora se están destapando, ¿no? Claro, el presidente ya dijo con claridad, y el premier también, que no, los casos directamente no lo afectan en absoluto, ¿no? Pero si se generara alguna percepción por su participación en el gabinete, pues se tiene que entender que hay ministros responsables, y él era presidente del Consejo de Ministros y por lo tanto no tenía nada que ver en asuntos en los cuales sí todo apunta al expresidente Toledo y eventualmente a otros funcionarios de rango menor. En ese sentido, si bien hay que facilitar los recursos, también es cierto, hay que esperar con serenidad los resultados de las investigaciones para no manchar honras de manera indebida. Esos resultados tienen para largo, de manera que si esto es un problema que está afectando la aprobación, por eso tiene que haber una actitud política
total en relación a facilitar las cosas a la investigación, un apoyo político considerable. La figura del SAR anticorrupción, que lamentablemente no se llegó a implementar, en la cual pudo estar Avelino Guillén, es algo que sería importante en estos momentos. Si no ¿Es una pérdida importante la de Avelino Guillén para el equipo de gobierno? Yo creo que se le puede recuperar. Yo no creo que él esté peleado con el gobierno. Se le nota un poquito desencantado, vamos a decir. Podría ser que esa sea la palabra adecuada, sí. Pero creo que es recuperable, ¿no? Porque el desencanto se puede convertir en una atracción. ¿Perderlo? No creo que sea una torpeza al perderlo, porque no es una figura que se haya dado todavía. Él ha tenido, inclusive en las últimas dos semanas, bueno, pero algo ha pasado. Favorables al gobierno. No está en el equipo de gobierno, algo ocurrió que le ha producido, si queremos lo llamamos desencanto, si queremos lo llamamos resentimiento o convicción de que no se puede trabajar, pero algo ha pasado. Algo ha pasado que no lo sé, sí. Pero en todo caso sí creo que es recuperable, porque Avelino Guillén es una figura emblemática en la lucha contra la corrupción, y lo que se quiere en esos momentos no solamente son actitudes, sino también figuras icónicas, ¿no? Figuras que transmitan el hecho de que uno es una persona que combate directamente la corrupción. No solamente es un tema de técnicos ni de jurisprudencia, sino también de qué es lo que se quiere transmitir. Entonces, ¿tú crees que se podría recuperar y volver a, digamos, explorar o impulsar decididamente la iniciativa del SAR anticorrupción? Claro, y por otro lado, inclusive, podría jefaturar un equipo de apoyo para las investigaciones que se puedan dar desde el Ejecutivo o para facilitar algún tipo de dispositivo que promueva la investigación, sí, a fondo. Inclusive, el problema es que estas comisiones y grupos de apoyo y todo le dan a la gente la sensación de ser, digamos, gestos hechos para la tribuna, pero que luego no se traducen en nada, ¿no? Claro, pero si es un trabajo articulado, sí, en el cual él le brinde insumos a la ministra de Justicia, al propio Premier, pues ahí se vería un trabajo integrado, porque ese es un tema que indiscutiblemente va a afectar a toda la clase política, directa o indirectamente, porque cuando se habla de la desazón, y si volvemos al tema de las encuestas, todos caen sin excepción. Todas las figuras, tanto los que están en la oposición o fuera del Congreso o están en campaña, afecta directamente a todos, es porque existe en la opinión pública un nivel de desazón muy alto, ¿no?, que es necesario recuperar. No has mencionado para nada la Comisión Congresal Lavajato. ¿Por alguna razón forma parte, no, crees tú, del esfuerzo del Estado peruano por esclarecer esto, o tiene un protagonismo muy relativo y casi innecesario, piensa alguien? No lo mencioné porque lo estaba dejando para el final. Ajá, bueno, entonces, faltando 4 minutos, creo que podemos entonces, por supuesto, es pertinente abordar el tema. Sí. Yo creo que va a cumplir un papel destacado. Ahora, no va a existir la posibilidad de que se pueda blindar a diversas figuras como algunos pretenderían desde el punto de vista político, pues está pendiente la opinión pública. Las personas que intenten blindar va a ser el equivalente a arrojarse a una hoguera, ¿no? Ya no sé, ni siquiera se van a quemar las manos. Entonces creo yo que va a jugar un papel. El espacio de la investigación del Congreso, que siempre se reclama distinto al del Ministerio Público, del Poder Judicial, tiene entonces una gravitación propia y que aporta elementos o ingredientes que de otra manera no podrían ser conseguidos. Eso sería lo que, por supuesto, es complementario, sí, es complementario y sirve como conciencia crítica. Es un control de poderes mutuo, ¿no? Muchas veces el fiscal no ha querido investigar algunos puntos, ha cerrado un caso, y gracias al Congreso se ha vuelto a abrir y ha terminado en sanción. Pensemos en Alex Curi, por ejemplo, ¿no? Gracias a la actitud política de Víctor Andrés García Belaúnde, se reabrió el caso, se investigó y terminó en una sanción, lo que había sido descartado por diversos fiscales. Entonces el Congreso sí juega un papel importante. ¿Dónde veo yo problemas? En el hecho que se empiece a invitar a los expresidentes y pueda generar eso una suerte de show mediático que descalifique a la propia investigación. Eso yo no veo cómo pueda evitarse. Es decir, un presidente invitado a una comisión investigadora de todas maneras se va a convertir en un show mediático. Pero yo creo que en el proceso de investigación la participación de los expresidentes debería quedar al final, para que una vez realizada la investigación, el acopio de datos, los asesores involucrados, figuras menores, etcétera, etcétera, se tenga los elementos más claros y en coordinación con la Fiscalía llegar a ese nivel de intervención de los expresidentes, ¿no? Pero si se hace de manera muy anticipada,
puede generar una carga política innecesaria que descalifica la propia investigación. Brevemente, ¿cuál es la impresión que tienes tú de la reacción de cada uno de los 3 expresidentes a propósito del inicio de esta investigación? Empecemos por Toledo, al que tú has conocido de bastante cerca y que ya no está en el país. Indiscutiblemente está preocupado, ¿no? Esa salida abrupta el día viernes, a pesar que él trabaja en Stanford, esto abona en su favor. Él viene siempre para vacaciones de fin de año, pero salir así literalmente entre gallos y medianoche demuestra que hay un alto nivel de preocupación. Yo considero que él debería estar acá, dando la cara, más porque él ha tenido el honor de ser un expresidente del Perú y aceptando todo tipo de invitación del Congreso o exigencias del Ministerio Público. Irse a Stanford en estos momentos no me parece adecuado. Igual sucede con el expresidente García, que se encuentra en España, aunque él ya manifestó su decisión de participar activamente en cualquier tipo de investigación. Y en el caso de Ollantumala, ahí existen graves problemas, pues está ya corroborando que la secuencia de anotaciones en las agendas de Nadine tienen un correlato en la realidad con las versiones que están dando los funcionarios brasileños involucrados en este escándalo. ¿Te refieres a la noticia que hemos conocido? La noticia del día de hoy, en la cual aparecen 3 millones para la campaña, ¿no? Aparecen los nombres de estos funcionarios. OH aparece, ¿no? OH, claro. OH, que ya había aparecido en otra anotación, y eso es lo que hace presumible para quienes hacen la investigación que pudiera ser una referencia. Una inicial que no necesita pensar mucho para ver de quién se trataría, ¿no? En todo caso, hay indicios muy graves y creo que los 3, en su condición de expresidentes, tienen que afrontar las investigaciones, pues han tenido el honor de ser primeros mandatarios y por lo tanto hay una gran responsabilidad en la situación que venga en los próximos días, ¿no? Muy bien, muchas gracias a Juan Chaput por esta entrevista y nos vemos mañana aquí en Esencia 9. Buenos días.